Hola, bienvenidos. Esta es una retransmisión del programa Por el Camino con Javier de Santiago. Nos puedes escuchar todos los miércoles a las 8:15 p.m. hora de Arizona a través de En Familia Radio 740 AM Phoenix, Arizona, o a través del www.enfamilia.com o a través de la aplicación gratuita de En Familia Radio. Viajando por la vida, aunque falle el motor, haga frío o calor, cuento contigo, Señor. Esta es una historia curiosa con la que regresamos aquí al programa Por el Camino con Javier de Santiago. Resulta que un buen hombre fue al doctor. Y este pobre buen hombre estaba lleno de pelo en los brazos, pelo en la cara, pelo en el pecho, pelo en la espalda, en todos lados tenía pelo este pobre hombre. Y angustiado, bien angustiado, le decía el doctor: doctor, me está saliendo pelo en todos lados, ¿qué padezco, doctor? ¿Qué padezco? Y el doctor le dijo: padeces un osito de peluche. No es cierto, tengo tos. No me estoy riendo porque es una historia curiosa y no te rías de los greñudos. ¿Qué tiene de objetivo esta historia curiosa? Pues que vamos a hablar de los testigos de Cristo. ¿Quiénes son los testigos de Cristo? Pues los que se parecen a Cristo, ¿verdad? ¿Qué padezco? ¿Qué padezco? ¿Padezco un pagano? ¿Padezco un cristiano? ¿Qué padezco? O mejor dicho, ¿qué parezco? ¿Verdad? Ya me quedé con el idioma del osito. ¿Qué parezco? Entonces, es importante darnos cuenta que nuestros hermanos compañeros del camino, todos se caracterizaron o se caracterizan por parecerse a Cristo. Querido hermano, querida hermana, vamos a hablar un poquito de historia. Hace casi 90 años, el gobierno de México, en aquel tiempo dirigido por el muy poco célebre Plutarco Elías Calles, emprendió en contra del pueblo católico, que era en aquel tiempo el 90% de los mexicanos, emprendió en contra del pueblo católico una terrible persecución. Se dedicó a perseguirlos, a torturarlos, a asesinarlos. Como siempre, el diablo se equivocó, ¿verdad? El diablo cree que asesinando a la iglesia, espantándola, asustándola, amenazándola con balazos o a través de la horca, la va a hacer desaparecer. Pero no pasa así. En esta situación de esta persecución en México, contrariamente al contrario, en medio de ese sufrimiento inmenso, la iglesia mexicana se llenó de gloria a través del sufrimiento y de la sangre de los cientos de mártires, o mejor dicho, de los miles de mártires mexicanos, conocidos y desconocidos, que fieles a su fe se levantaron, que no se dejaron amedrentar y dieron testimonio en frente a las amenazas, a los cañones y a los rifles de los enemigos de Dios. Plutarco Elías Calles en 1925 tuvo la grandiosísima idea de crear la supuesta Iglesia Católica Apostólica Mexicana. Fíjate nomás. Su plan era que esta fuera una iglesia separada de Roma, pero sometida al gobierno, por lo tanto sometida pues a Plutarco Elías Calles. Se encargó de poner leyes donde exigía a los sacerdotes que tenían que registrarse, que tenían que someterse completamente a la dirección del gobierno para poder seguir sirviendo como sacerdotes, lo cual, como tú sabes, es inaceptable desde cualquier punto de vista para un verdadero católico. Y por lo tanto, todas las leyes que quiso instituir este enemigo de los católicos y enemigo pues de Dios, no fueron aceptadas de ninguna manera por la iglesia. Fue entonces cuando él se dedicó
a perseguir a la iglesia, a amenazar, a prohibir, etcétera y etcétera, forzando a que de en medio del pueblo saliera la revolución cristera. La revolución cristera pues no es desconocida para casi nadie, ¿verdad? Pero si tú no has oído hablar de la revolución cristera, pues te invito a que busques información, hay libros y todo, para que veas esta historia maravillosa del testimonio de los cristeros que defendieron la fe allá en México. Muchos católicos mexicanos, fieles a su fe, se levantaron en armas en contra del gobierno opresor. Tomaron los rifles y las pistolas y los machetes y lo que pudieron para defender su derecho y se fueron a la batalla con un grito que es conocido ahora por todos: ¡Viva Cristo Rey! ¡Viva la Virgen de Guadalupe! Otros católicos, también fieles a su fe, no quisieron tomar las armas físicas, o sea, las armas con balas, las pistolas, los rifles, etcétera, etcétera. Pero eso sí, empezaron a utilizar las armas espirituales, la predicación, la oración, los sacramentos. No se detenían de hacer su ministerio. A pesar de que su vida corría peligro, iban de aquí para allá llevando los sacramentos a donde hiciera falta, ofreciendo la Santa Misa donde podían, consagrando a nuestro Señor, confesando a los penitentes. No se detenían. Esos eran los sacerdotes. Los que no eran sacerdotes también pues hacían su ministerio de seguir dando testimonio de Cristo, pues como protegiendo a los sacerdotes, ayudando a los sacerdotes y pues defendiendo ante todo la fe. Las leyes que quería implantar este gobierno de Calles estaban en general enfocadas a suprimir completamente el culto católico, la libertad religiosa de los católicos, porque se enfocó en los católicos. Empezó a prohibir que hubiera sacerdotes extranjeros en México, limitaba los actos de culto, prohibía la existencia de seminarios y de conventos. Y como te decía anteriormente, esto forzó a que muchos católicos comprometidos decidieran levantarse en armas y a que algunos otros decidieran pelear con las armas de la verdad, con su voz y con su testimonio. Sin embargo, al final, tanto unos como otros fueron perseguidos y fueron asesinados por el gobierno que los acusaba de enemigos del pueblo, porque habían cometido el grave y terrible delito de ser fieles católicos. Sí, así exactamente como le pasó a nuestro querido hermano, compañero del camino, que vamos a recordar hoy, San Miguel de la Mora, sacerdote y mártir. Nuestro querido hermano, Miguel de la Mora, nació el 19 de junio de 1874 en Tecalitlán, Jalisco, en México. Fue ordenado sacerdote en 1906 y en 1912 ya era el capellán del Cabildo de la Catedral de Colima. Fíjate nomás. Cuando empezó la persecución en contra de la iglesia, rapiditamente el padre Miguel fue uno de los primeros que fue apresado. Pero salió pronto porque pudo pagar una fianza para que lo dejaran libre. Tiempo después, cuando se cerraron los templos y el culto público fue prohibido, pues ahí fue donde los sacerdotes empezaron a verse más en riesgo, pues sus amigos le decían que se refugiara en otro lado, que se saliera de Colima, que se fuera a esconder a un lugar seguro. ¿Y qué hizo Miguel? Pues no hizo nada. No quiso irse a otro lado. Él no quería abandonar a sus otros compañeros sacerdotes que también se resistían a irse porque sabían la necesidad de los fieles católicos. Y se quedó ahí, en su tierra, viviendo su fe como podía. Había un trabajador del gobierno, el general Flores, que por alguna razón estaba empecinado en hacerle la vida difícil a nuestro amigo Miguel, porque quería forzarlo a que aceptara el inscribirse en la iglesia organizada por el gobierno. Sin embargo, pues no lograba nada.
Pero tanto fue su acoso que al fin el padre Miguel, cansado de tanto acoso, decidió irse a refugiar al rancho de un hermano. Pero fíjate nomás cómo pasan las cosas. Mientras iban en camino, se encontró con otros 2 cristianos fanáticos. Esto de fanáticos, pues te lo digo irónicamente, ¿verdad? Porque así es como alguna otra gente le llama a estos cristianos fieles, a estos cristianos que ponen primeramente a Dios en toda su vida, que le dan a Dios su verdadero lugar delante de la gente y en la soledad de su matrimonio. Bueno, resulta que esta parejita de católicos que querían casarse, pues se encontraron con el padre Miguel. Y el padre, fiel a su ministerio, pues adivina qué hizo. Pues aceptó otorgarles el sacramento del matrimonio. Aceptó casar a esta parejita que se encontró en el camino y a escondidas, dándoles como corresponde la bendición de Dios. Uy, qué bonito, ¿verdad? Entre tanto dolor, entre tanta persecución, una breve historia de amor. Qué bonito. Pero pues lamentablemente resulta que, como siempre, el enemigo de Dios, que aunque no tiene muchos amigos, pero sí tiene muchos oídos, convenencieros por donde quiera, alguien se dio cuenta de lo que había hecho el padre Miguel. Y a la carrerita fue y lo denunció, y San Miguel de la Mora y sus compañeros terminaron siendo arrestados por el gobierno. Los arrestaron y sin ningún juicio se los llevaron a un establo sucio y ahí, enfrente de su hermano Regino, lo ejecutaron. Dicen que San Miguel de la Mora, este querido hermano sacerdote y amigo y mártir, entregó su vida a Cristo rezando el rosario por aquellos que lo estaban asesinando. Rezando el rosario por aquellos que lo estaban asesinando. Hermoso ejemplo de un cristiano ya de veritas, ¿verdad? Ay, 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 querido hermano, compañero del camino, San Miguel de la Mora, ruega por nosotros. Ruega por nosotros y por nuestro camino, por ese camino donde avanzamos, donde a veces no sabemos hacia dónde vamos, por ese camino donde tantas veces se nos exige de una forma u otra que demos testimonio de Cristo. Y nosotros, lamentablemente, muy diferente que tú, en vez de dar testimonio de Cristo, damos un antitestimonio. Ay, querido hermano, qué bonito ejemplo de esa pareja con la que te encontraste de una manera tan accidentada y tan difícil, pero que sin embargo en su sencillez estaban dando testimonio de Cristo. ¿Qué caso tenía casarse en ese momento tan difícil? Pero algo había en sus corazones. Sabían que su vida peligraba y querían estar unidos por Dios si les tocaba encontrarse con la muerte. Qué diferente de nosotros en estos días, donde se nos hace tan fácil decirle que no al matrimonio. ¿Cuántos pretextos le pongo al matrimonio? No tengo dinero, no tengo tiempo, no tengo ganas, tengo y no tengo y no tengo. Y vivimos así, como decimos, en unión libre, que en realidad no es unión libre, porque si fuéramos libres estaríamos recibiendo la bendición de Dios. Cuando vivimos en adulterio, se podría decir, porque no estamos casados, no somos libres. Estamos atados a nuestro miedo, a nuestra insensibilidad, a nuestra falta de amor y a nuestra falta de respeto. Perdón, hermano, me quise poner a hablar como tú. ¿Quién soy yo? Si yo solamente quería decirte, protégeme por el camino, por allí donde de pronto me encuentre con alguien que me exija el testimonio. Pero no nada más el testimonio de mi vida, no nada más que me ponga una pistola en la cabeza y me mate, sino a veces son cosas más sencillas. Por ejemplo, alguien que necesita de mí, alguien al que yo le puedo hacer algún daño. Tú me entiendes, cuídame en mi camino para que dé testimonio, no vergüenza. Querido hermano, San Miguel de la Mora, ruega por nosotros y por nuestro camino. Queridos amigos, muchas gracias por acompañarnos en esta retransmisión de un segmento del programa Por el Camino. Si se te hizo interesante y quieres que se te avise cuando salga un segmento más, pues te recomiendo que te suscribas a mi canal de YouTube.
de Javier de Santiago y le pulses a la campanita para que te avisen cuando sale un nuevo programa, una nueva oración o una nueva transmisión. Te agradezco mucho si compartes este video y les avisas a tus amigos. Muchas gracias nuevamente de parte de Javier de Santiago. Y no lo olvides, nos vemos por el camino.